Ratios de endeudamiento y rentabilidad. Comenzaremos a explicarles primeramente sobre los ratios de endeudamiento. Para ello, ¿qué significa endeudamiento? Son aquellos mecanismos o modalidades en los que incurre la empresa para proveerse de recursos, sean bienes o servicios, a determinados plazos y que por lo general tienen un costo financiero. APASA nos indica que el endeudamiento es solicitar préstamos para así poder financiar a la empresa, en lugar de hacer uso del capital propio. Ratios de endeudamiento financiero. Nos indican la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda a corto y largo plazo. Para ello, Tanaka nos dice que son índices, razones, divisiones que comparan dos partidas de los estados financieros, el cual constituye una herramienta para analizar su situación patrimonial, financiera, económica y comercial de la empresa. Hablemos del análisis de endeudamiento. Nos dice que consiste en evaluar el riesgo implícito en el mantenimiento de un determinado nivel de deuda y la capacidad de endeudamiento futuro de la empresa, o sea, su capacidad de pago. Según en qué medida las distintas fuentes de financiamiento ayudan a financiar los distintos activos, es necesario conocer la estructura de las fuentes de financiamiento de la empresa, la relación que guardan entre sí los pasivos, los recursos permanentes y el patrimonio de la empresa. Como también nos dice que permiten diagnosticar acerca de la estructura de la deuda de la empresa. Índices de endeudamiento. Hablaremos primeramente del índice de endeudamiento. Nos dice que este índice mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a sus fondos propios o patrimonio. Mientras menor sea su valor, más bajo será el grado de endeudamiento. Por ende, implica la estabilidad para la entidad. Este bajo grado de endeudamiento posibilita a la empresa poder acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Un valor entre 0.5 y 1.5 puede considerarse aceptable. Si es mayor que 1.5 es preocupante y si pasa de 2 hay exceso de endeudamiento. La fórmula con la que cuenta este índice es pasivo sobre patrimonio. Índice de endeudamiento total. Es el grado de dependencia o independencia financiera de la empresa. Al ver en el denominador el pasivo más el patrimonio, nos expresa qué proporción de los recursos totales corresponde a obligaciones, es decir, son recursos ajenos. A mayor valor, mayor dependencia de los pasivos para financiarse y mayor riesgo. A menor valor, mayor independencia financiera, que indica que la empresa se financia con sus propios recursos. Esta situación presenta menos riesgo. Puede conllevar a una alta solvencia. La fórmula que muestra es pasivo sobre pasivo más patrimonio. Índice de calidad de la deuda. Este índice nos permite conocer del total de la deuda que parte de la misma corresponde a deudas a corto plazo. No hay pronunciamientos en cuanto a los límites de este índice. Mientras menor sea su valor, mayor calidad tiene la deuda, pues el mayor peso de la deuda recae en las obligaciones a largo plazo, las cuales tienen un vencimiento más lejano y permite a la empresa poder financiarse de forma más estable. La fórmula con la que cuenta es pasivo corriente sobre pasivo total. Criterios para tomar decisiones sobre el endeudamiento. Contamos con los siguientes: volumen de activos de operación, costo y plazo de la deuda, rentabilidad esperada de los propietarios, utilidad operativa esperada y flujo de caja libre. Variables que inciden en la decisión de endeudamiento son capacidad de generación de flujo de caja, plazo para el pago del préstamo,
política de dividendos o expectativas de repartos de utilidades. Hablemos también del apalancamiento financiero. Este índice nos permite evaluar la relación entre la deuda y el patrimonio de la empresa. En otras palabras, es la estrategia económica de una empresa. La fórmula que maneja este índice es activo sobre patrimonio. Ahora les explicaremos sobre los ratios de rentabilidad. Para ello les empezaremos a decir sobre rentabilidad. Según Cassia, nos dice que es la noción aplicada a todo ejercicio económico que reúne capitales materiales, humanos y financieros con propósito de alcanzar determinados resultados. La rentabilidad en la organización logra analizarse cotejando su efecto final y el valor de sus capitales adquiridos hacia la generación de dichos bienes. Ratios de rentabilidad son indicadores financieros que comparan distintas partidas de estados de situación financiera o de la cuenta de resultados de una empresa. Miden el nivel de eficiencia en la utilización de los activos de la empresa en relación a la gestión de sus operaciones. Hablemos de los análisis de la rentabilidad. Nos dice que es el beneficio que el inversionista espera por una inversión que se realiza. Es la medida de la productividad de los fondos comprometidos en un negocio. La rentabilidad garantiza la liquidez futura de la empresa. Conjunto de ratios que comparan las ganancias de un periodo con determinadas partidas del estado de resultados integrales y del estado de situación financiera. Sus resultados materializan la eficiencia en la gestión de la empresa. Son muy variados los criterios en cuanto a qué utilidad seleccionar, ya sea la utilidad antes de impuestos o la utilidad después de impuestos, o una u otra utilidad según el índice a calcular. Los problemas de rentabilidad son problemas estructurales que se resuelven con decisiones estratégicas, cuyo efecto se da en el largo plazo. Índices de rentabilidad. Tenemos primeramente el índice del margen bruto, que es el beneficio directo que consigue una empresa de un servicio o bien, sin descontar impuestos, gastos de personal y otros costes. Sirve para determinar si el negocio es rentable o no y que representa lo reflejado por la utilidad bruta de las empresas frente a los ingresos operacionales netos en un mismo periodo de tiempo, generalmente un año. La fórmula con la que cuenta es utilidad bruta sobre ingresos. Índice de rentabilidad económica o potencial de utilidad. Nos muestra la utilidad que se obtiene por cada nuevo sol de activo total. Proporciona el nivel de eficacia de la gestión o, lo que es lo mismo, el nivel de rendimiento de las inversiones realizadas. Muestra en cuánto aumentó el enriquecimiento de la empresa como producto del beneficio obtenido. Cuanto mayor sea su valor, mejor será para la empresa. Sus resultados reflejan en cuánto el activo de la entidad ha sido productivo. La fórmula con la que cuenta es variante 1 es igual a utilidad neta del periodo sobre activo total. Índice del margen neto o de rentabilidad de los ingresos. Indica cuánta utilidad se ha obtenido por cada nuevo sol de ventas. Mientras mayor sea el resultado de este indicador, mejor será para la empresa. En este caso, más eficiente ha sido la gestión de ventas. Muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de ventas. Variante 1 y 2. Y es igual a utilidad neta del periodo de ventas. Esa sería su fórmula. Rentabilidad del patrimonio. Es la tasa de interés que ganan los propietarios. Se calcula con base en la utilidad después de impuestos. Cuanto mayor sea su resultado, mejor será para la empresa. Permite conocer cómo se han empleado los capitales de una empresa. Cuanto más alto sea el ROE, mayor será la rentabilidad que una empresa puede llegar a tener en función de los recursos propios que emplea para su financiación.
La fórmula que cuenta es rentabilidad del patrimonio que es igual a utilidad antes de impuestos sobre patrimonio. Margen operacional. Es una medida de la proporción de los ingresos de una compañía después de pagar los costos variables de producción, tales como salarios, materias primas, etc. Se puede calcular dividiendo el ingreso operativo de una compañía durante un periodo determinado por sus ventas netas durante el mismo periodo. La fórmula que maneja este índice es margen operacional, que es igual a utilidad operacional sobre venta neta. Margen EBITDA, que divide el EBITDA por los ingresos de explotación, indicando entonces cuánto es el resultado antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización e ítems extraordinarios, en la que fue posible que la empresa generara por cada nuevo sol de ventas realizado. La disminución del margen de EBITDA está asociada a un incremento en los costos y gastos en efectivo en mayor proporción que el incremento de las ventas. La fórmula con la que cuenta es margen EBITDA, que es igual a EBITDA sobre ventas netas. Pasemos a las conclusiones. Las conclusiones a las que hemos llegado son los ratios de endeudamiento nos muestran la cantidad de deuda que tiene una empresa comparada con sus fondos propios. Con este resultado y teniendo en cuenta el tipo de actividad y el sector al que pertenece la empresa, podremos saber si la deuda es adecuada o no, según los fondos propios que ésta posea. Como también a través de estos ratios se calcula el tamaño de una deuda que puede soportar una empresa. Es decir, cuánto endeudamiento puede asumir y en cuánto tiempo y condiciones puede pagar la deuda. Los ratios de rentabilidad nos ayudarán a saber si es o no rentable seguir con un negocio. También a determinar si la empresa está siendo manejada de manera eficiente. Son de mucha utilidad para obtener una visión general. Es decir, podemos obtener información muy valiosa sobre la situación financiera de la empresa. Todos estos ratios son los que muchas empresas usan habitualmente, ya que con ellos pueden analizar el comportamiento económico y financiero del negocio, simplificar la toma de decisiones y mejorar su gestión. Cada empresa deberá utilizar los que le resulten de mayor utilidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a desarrollar un pequeño ejercicio de ratio de endeudamiento, donde tenemos que tener en cuenta que se va a utilizar 4 herramientas, al igual que el estado de situación financiera de la empresa Los Gusanitos. Como primera herramienta, vamos a tener el índice de endeudamiento, la cual este índice nos va a permitir medir la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a sus fondos propios o patrimonio. Para eso tenemos que tener en cuenta esta fórmula, la cual es el índice de endeudamiento va a ser igual al pasivo dividido entre el patrimonio. Entonces así comenzaríamos a reemplazar los términos. Primeramente acá tenemos el pasivo que hemos sacado del estado de situación financiera que está acá, que es 315.410. De igual forma, hemos reemplazado el patrimonio, que igual se encuentra aquí, que el patrimonio es de 973.790. Entonces, simplemente nos quedaría desarrollar esta operación, esta división, donde el índice de endeudamiento va a ser de 0.32389943. Acá tenemos que tener en cuenta este punto muy importante, la cual nos va a indicar si un valor entre 0.5 o menos y 1.5 puede considerarse aceptable. Si es mayor que 1.5, se va a considerar preocupante.
pero si el índice de endeudamiento va a ser mayor que 2, se va a considerar que hay un exceso de endeudamiento. En este caso, nuestro resultado ha dado de 0.32, que está no menos que 0.5, o sea, podemos inferir que este índice de endeudamiento se encuentra dentro de un rango de menor riesgo. Como segunda herramienta va a ser el índice de endeudamiento total, la cual este índice va a reflejar el grado de dependencia o independencia financiera de la empresa, al contemplar el denominador, el pasivo más el patrimonio. En este caso, este índice va a expresar qué proporción de los recursos totales va a corresponder a obligaciones, es decir, si son recursos ajenos. Entonces también tenemos que tener en cuenta acá nuestra fórmula, que el índice de endeudamiento total va a ser al pasivo dividido entre el pasivo más el patrimonio. Entonces simplemente nos quedaría reemplazar los términos, donde el pasivo, si ya bien lo conocemos, va a ser de 315.410. Y bueno, acá también el pasivo, que era 315.410. Vamos a sumarlo, bueno, este es en el denominador, ¿no? En la parte del denominador. Acá, el patrimonio, la cual va a ser 973.790. Vamos a reemplazarlo en la fórmula. Vamos a comenzar primero en sumar estos dos términos, la cual nos va a dar este, que es la suma del pasivo más el patrimonio. Y acá también vamos a bajar el término que es el pasivo. Entonces, vamos a dividir este problemita y vamos a obtener que el índice de endeudamiento total va a ser de 0.244655.6. Entonces, podemos concluir que el índice de endeudamiento total de la empresa es de 0.24, que expresa una proporción de los recursos totales, la cual va a corresponder a obligaciones, es decir, este resultado son los recursos ajenos. Como tercera herramienta, vamos a utilizar el índice de calidad de la deuda, donde este índice nos va a permitir conocer del total de la deuda qué parte de la misma va a corresponder a deudas a corto plazo. Vamos a tener en cuenta aquí igual nuestra fórmula, la cual va a indicar que es el índice de la calidad de la deuda, va a ser igual al pasivo corriente dividido entre el pasivo total. De igual forma vamos a pasar a reemplazar los términos, donde el pasivo corriente también está en nuestro estado de situación financiera. Acá va a estar 255.410. Ese va a ser este término vamos a reemplazar en la fórmula que está acá. 255.410, que es el pasivo corriente. Y el pasivo total, que ya le hemos visto, que es de 315.410, que está acá. Entonces, vamos a pasar a dividir esta operación, donde el índice de calidad de la deuda nos va a botar un resultado de 0.809771409. Entonces podemos concluir que el índice de calidad de la deuda de la empresa es de 0.81, la cual va a corresponder a deudas a corto plazo. Como última herramienta, vamos a utilizar el apalancamiento financiero, la cual el apalancamiento financiero en una empresa es una herramienta muy útil,
ya que va a permitir evaluar la relación entre la deuda y el patrimonio de la empresa. En otras palabras, el apalancamiento financiero no es más que la estrategia económica propiamente dicha de una empresa. Vamos a utilizar esta fórmula, la cual es el apalancamiento financiero, va a ser igual al activo dividido entre el patrimonio. Entonces pasaríamos de igual manera que hemos hecho con las demás herramientas a reemplazar los términos. Vamos a tener un activo, que el activo va a ser, acá está en el estado de situación financiera, total de activo, que es de 1.289.200. Vamos a reemplazar en la fórmula que está acá. Y el patrimonio, que también ya lo conocemos, que es de 973.790, que está acá. Entonces vamos a pasar a dividir estos dos términos, donde el apalancamiento financiero es de 1.32389943. Pero antes tenemos que tener en cuenta estos dos puntos que están acá. Donde, bueno, cuando el ratio de apalancamiento financiero, si el resultado indica que es mayor que 1, es rentable recurrir a la financiación ajena. Sin embargo, si es que es menor, cuando el ratio de apalancamiento financiero es menor que 1, va a indicar que el coste de la financiación ajena hace que la rentabilidad sea inferior que si solo se invierte capital propio. Entonces, como nuestro resultado ha dado mayor a 1, podemos inferir que el apalancamiento financiero de la empresa, de nuestra empresa, va a ser rentable recurrir a la financiación ajena. Ahora realizaremos la parte práctica de los ratios de rentabilidad. El primer ratio que vamos a desarrollar es el margen bruto, el cual se halla dividiendo la utilidad bruta entre la venta neta. Para ello vamos a utilizar este estado de resultados y este estado situacional financiero. Primero vamos a hallar la utilidad bruta en el estado de resultados. La utilidad bruta se obtiene descontando a las ventas netas los costos operacionales, como nos señala aquí, los costos de ventas, el cual es 2.400.000, que ya los hemos colocado. Igual, las ventas netas están aquí, que viene a ser la suma de las ventas realizadas descontando las devoluciones. Y bueno, realizamos la división de estos y nos va a salir 0,37. La interpretación. Este resultado nos indica que por cada sol vendido nos va a quedar 37 centavos para cubrir los gastos operacionales, los gastos no operacionales, los impuestos y generar utilidades para los socios. El segundo ratio que vamos a desarrollar es el margen neto. Este se obtiene dividiendo la utilidad neta entre la venta neta. Para ello vamos a utilizar el estado de resultados. Tenemos aquí la utilidad neta. Aquí está. La utilidad neta, que es el beneficio económico de la empresa luego de restar de sus ingresos totales los gastos en los que incurrió para conseguirlos, las obligaciones con terceros como tributarios, créditos bancarios, etc. Y las ventas netas, que ya las vimos que están acá. Desarrollamos esta división y nos va a quedar 0.04. Esto nos indica en la interpretación que por cada sol vendido
la empresa genera 4 centavos de utilidades para los socios. Y si lo multiplicamos por 100, nos dice que el 4% de las ventas queda en utilidades netas para los socios. El tercer ratio que vamos a desarrollar es el de potencial de utilidad. Este se obtiene dividiendo a la utilidad neta el activo total. Para ello primero tenemos que ubicar la utilidad neta, que aquí está, que es de 272.790, y el activo total, que lo vamos a encontrar en el estado situacional financiero, que está acá, y que es de 1.289.200. Procedemos a realizar la división y nos sale 0.21. En la interpretación podemos decir con este resultado que por cada sol vendido a la empresa le quedan 0.21 centavos de rentabilidad de la inversión o rendimiento del activo. Y si lo multiplicamos por 100, decimos que tenemos un 21% de utilidades logradas con la inversión total del negocio, del total de activos. Continuamos con el ratio de margen operacional. Este se obtiene dividiendo a la utilidad operacional la venta neta. Estos los vamos a encontrar en el estado de resultados. La utilidad operacional la vamos a obtener al tomar los ingresos operacionales y restarle los costos y los gastos operacionales. Como vemos en la fórmula, o también se puede obtener restándole a la utilidad bruta todos los gastos operacionales, ya que a la utilidad bruta ya se le ha restado los costos operacionales. Y luego entre la venta neta. Como resultado obtenemos 0.06. Esto nos indica de que por cada sol vendido a la empresa le quedan 6 centavos para cubrir los gastos operacionales, no operacionales, impuestos y generar utilidades para los socios. Seguimos con el ratio de rentabilidad del patrimonio. Este se obtiene dividiendo a la utilidad neta el patrimonio. Como hemos visto, la utilidad neta la vamos a obtener en el estado de resultados. Y aquí es de 272.790. Y el patrimonio que está en el estado situacional, que está acá, que es de 973.790. Realizamos la división y vamos a obtener 0.28, con el cual podemos decir de que por cada sol vendido a la empresa le queda 28 centavos de utilidad para los accionistas. Y si multiplicamos este resultado por 100, podemos decir que se ha generado el 28% de rendimiento sobre la inversión de los inversionistas. Ahora, por último, vamos a desarrollar el ratio de margen EBITDA. Para ello vamos a hallarlo del estado de resultados de la empresa. El margen EBITDA es un indicador cuyas siglas representan en inglés las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este constituye la capacidad de una empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva. Vamos a sumarle a la utilidad neta, que está aquí, los intereses que están en los gastos financieros, los impuestos
las depreciaciones, que en este caso se encuentran en los gastos administrativos, y las amortizaciones, que también están en los gastos administrativos. Obtenemos como resultado 192.237.250. Ahora ubicamos las ventas netas que se encuentran aquí, que son 684.752.300. Procedemos a realizar la división y nos sale 0.28. En la interpretación podemos decir que por cada sol vendido obtenemos 28 centavos para el pago de impuestos, apoyar inversiones, cubrir el servicio de la deuda y repartir utilidades.